En la última sesión, vimos el libro de los Salmos del Antiguo Testamento, un increíble tesoro de oraciones bíblicas que Dios nos ha dado. En esta sesión, veremos un recurso del Nuevo Testamento que puede enriquecer nuestra vida de oración que quizás nunca habías considerado, las oraciones del apóstol Pablo. Primero, veremos quién era el apóstol Pablo y por qué es un ejemplo provechoso en la oración. En segundo lugar, veremos cuáles son sus oraciones. Y por último, veremos ejemplos sobre cómo usarlas en nuestras propias oraciones. ¿Quién era el apóstol Pablo? Aquí hay 5 razones de por qué el apóstol Pablo es un modelo perfecto para nosotros. 1. Pablo era un apóstol. Ser un apóstol significa que Pablo tenía autoridad apostólica. Usando esta autoridad y bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pablo escribió 13 cartas del Nuevo Testamento. Siendo un apóstol del Nuevo Testamento, Pablo también nos escribe en una forma especialmente valiosa, porque vivió y llevó a cabo su ministerio después de la resurrección de Cristo. Eso significa que entendía mejor el plan de salvación de Dios que cualquier profeta del Antiguo Testamento y cualquiera de los escritores de los Salmos. Podía orar de manera más específica según lo que Dios quiere para nosotros y para el mundo, ahora que el Mesías ha venido, muerto, resucitado de entre los muertos, comenzado a construir su iglesia y mientras esperamos su regreso glorioso. Número 2. Pablo era un pecador transformado por el Evangelio. Antes de que fuera un apóstol, Pablo era un perseguidor de la iglesia y pensaba que estaba haciendo la obra de Dios. Pero un día, el Cristo resucitado se reveló a Pablo en el camino a Damasco, y cuando Jesús se le apareció, todo cambió. Él se convirtió y fue llamado a ser un apóstol. Es algo especial ver cómo el apóstol Pablo, un hombre como nosotros, un pecador transformado por el poder del Evangelio, intercedía por otros y pedía que oraran por él también. Así que si queremos que nuestras vidas sean transformadas por el Evangelio, Pablo es un mentor muy útil. Número 3. Pablo era un hombre de oración. En Hechos capítulo 9, después de la visión dramática de Jesús en el camino a Damasco, el Señor le describe a un discípulo llamado Ananías. Jesús no le dijo, este era un perseguidor que milagrosamente se convirtió. No. Él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Desde el principio de su viaje cristiano, Pablo fue un hombre de oración, y eso es evidente en sus escritos. Vale la pena notar que en las cartas de Pablo vemos alrededor de 8 veces más oraciones que las que vemos en las cartas escritas por los demás apóstoles. Número 4. Pablo era un pastor. El corazón pastoral de Pablo se deja ver en sus cartas y menciona situaciones profundamente sensibles y personales. Sus oraciones sirven como modelo para nuestras propias oraciones y a aquellos que ministramos también, gente con sus propias necesidades, retos y tentaciones. Puede ser que tengas o no una posición oficial ministerial, pero todos somos capaces de animar a otros, dirigirlos hacia nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor de las ovejas. Esto está dirigido a pastores, líderes de pequeños grupos, maestros de escuela dominical y padres de familia y otros roles. Así que las oraciones de Pablo sirven como modelos para nosotros. 5. Pablo era un adorador. Pablo nunca perdió de vista la experiencia de su conversión ni de dónde estaría sin la milagrosa gracia de Dios en su vida. Eso lo llevó a una visión muy amplia de Dios y a humildad ante Él. Parte de la razón por la que Pablo adoraba de la forma en lo que hacía era su entendimiento del Antiguo Testamento desde la perspectiva de haber sido un fariseo preparado.
Verás, un buen fariseo hubiera estado esperando al Mesías prometido desde Génesis capítulo 3 y anticipado en el resto del Antiguo Testamento. Apenas puedo imaginar el asombro y la maravilla que Pablo debió haber experimentado al ser encomendado por ese mismo Mesías para ir por todo el mundo y predicar su evangelio. Pablo era un adorador y amaba tanto al Señor Jesús que pudo decir, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras oramos con Pablo, seremos dirigidos a adorar también. ¿Cuáles son las oraciones de Pablo y cómo podemos identificarlas? Quizá te estés cuestionando, he leído todas las epístolas de Pablo y no puedo recordar ninguna, si es que hay, de sus oraciones. Déjame aclarar lo que quiero decir. Tal vez no tengamos oraciones oficiales registradas como palabras habladas por Pablo directamente dirigidas a Dios, pero hay muchos pasajes que revelan la vida de oración de Pablo y cuáles eran sus prioridades al orar. Hay algunos tipos de oración que vienen de Pablo. 1. Oraciones de anhelo. En estas oraciones, Pablo anhela que algo sea verdadero para sus lectores, y si él anhela bajo la inspiración del Espíritu Santo, esto hace las palabras de Pablo especialmente provechosas mientras pensamos en cómo orar por otros. Este tipo de oraciones generalmente empiezan con la fórmula "y el Dios de". Romanos 15:13 es un ejemplo. Y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Número 2. Informes de oraciones. Aquí es donde Pablo informa de sus oraciones a aquellos por los que está orando. Romanos 1:8 es un ejemplo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Número 3. Peticiones de oración. Efesios 6, 19 a 20 es un ejemplo de las peticiones de oración para sí mismo. Pablo escribe, oren también por mí, seguido de la petición que necesitaba compartir. Y 4. Bendiciones. Probablemente ya estemos acostumbrados a escuchar este tipo de palabras en los servicios en las iglesias. Segunda a los Corintios 13:14 es un ejemplo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Una cosa es hablar de la utilidad de una herramienta y otra completamente distinta es verla en acción. Así que vayamos al libro de Efesios, donde nos quedaremos hasta el final de la sesión. Las oraciones a los Efesios tienen mucho que ofrecer y no pretendo profundizar en cada una de ellas. Lo que sigue es una muestra para animarte a investigar más a fondo en las oraciones del apóstol Pablo y usarlas en tu vida de oración. Primero, Efesios 1:15 a 23. Una oración para una experiencia más profunda con Dios. No ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. El contexto nos ayuda a entender cómo funciona esta oración en Efesios. Efesios 1:3 a 14 explica gloriosamente un sinfín de beneficios que disfrutamos en Cristo. Toda bendición espiritual, la elección desde antes de la fundación del mundo, la adopción en la familia de Dios, el perdón por nuestros pecados, el sello del Espíritu Santo,
Esta oración en los versículos 15 a 23 simplemente conecta el conocimiento intelectual de esas verdades gloriosas que tenían los efesios con el conocimiento del corazón en sus experiencias del día a día. Los versículos 17 y 18 dicen que Pablo quiere que ellos tengan un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo y que los ojos de sus corazones vean con claridad para saber 3 cosas específicas para su vida diaria. Y las 3 cosas son fáciles de reconocer porque la palabra cual se repite 3 veces. Primero, ora para profundizar en la esperanza de Cristo. Versículo 18 dice, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Tantas personas en nuestro mundo viven sin una verdadera esperanza. Esto es real por distintas razones, desde la contienda política en nuestro mundo, las promesas vacías del mundo secular, hasta las pandemias y guerras. Pero en última instancia se debe a no conocer la esperanza de Cristo. Pero a nosotros que estamos en Jesucristo, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pablo anhela que los efesios conozcan más sobre esta esperanza viva. Nosotros necesitamos conocer la esperanza que va más allá de nuestras circunstancias actuales, esa esperanza que ni un diagnóstico desfavorable, una pandemia o una guerra nos pueden quitar. Esa esperanza que nos anima a perseverar durante las dificultades y el sufrimiento y la que Dios quiere darnos. Así que ora junto con Pablo y conmigo. Señor, ayúdanos a conocer la esperanza de tu llamamiento. Número 2. Ora para profundizar en el amor de Cristo. Versículo 18 dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? El significado en griego de esta frase es un tanto ambiguo. Puede significar que somos la herencia especial de Dios o que Él nos da una herencia. Ambas son ideas bíblicas y apuntan al amor de Cristo. Puedo pedirle a Dios que me ayude a saber más sobre lo que significa ser su pueblo atesorado, su herencia, quienes recibiremos una herencia propia en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Hermanos, esta es una de las bellezas de orar las Escrituras. Aun si no sabemos precisamente lo que dice la Biblia, mientras evitemos orar por algo que no es bíblico, levantaremos oraciones que Dios va a escuchar. Tenemos esta libertad. Esta segunda petición es para saber más sobre nuestra preciada posición. A los ojos de Dios, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, más que los grandes líderes mundiales en toda la historia de la humanidad, porque Dios nos llama sus hijos amados. Quizás lo entiendas intelectualmente aquí, pero ¿lo sabes realmente en lo profundo de tu alma? Esto es lo que Pablo está pidiendo, y nosotros también podemos pedirlo. Señor, ayúdanos a conocer las riquezas de tu amor por nosotros en Cristo. Número 3. Ora para profundizar en el poder de Cristo. Versículo 19 dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? No quiero que te pierdas cómo Pablo describe este gran poder que trabaja en nosotros. Fíjate en el versículo 20. Este poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Dios nuestro Padre es el ser más poderoso que jamás haya existido y que jamás existirá, y su poder inigualable está dirigido hacia ¿quiénes? Los que creemos en Él, hacia nosotros.
Este es el poder de la resurrección de Cristo que siempre está disponible para el pueblo especial de Dios. Esta petición es para que conozcamos ese poder que nos ayuda a ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice Efesios 6. El poder que nos ayuda a permanecer firmes en nuestra identidad en Cristo, a caminar de una manera digna del Evangelio. El poder que nos mantiene en unidad y amor en la iglesia, para amar a nuestros cónyuges y a nuestros hijos, para trabajar de manera que honre a Dios. ¿Quieres conocer este poder cuando estás desanimado? ¿Cuando eres tentado? ¿O cuando enfrentas oposición espiritual? Podemos orar para conocer el poder de Cristo trabajando en nosotros y podemos ser fortalecidos por este poder. Efesios 1 nos da por lo menos 3 peticiones para nuestras oraciones, para profundizar en la esperanza, el amor y el poder de Cristo. ¿Cuándo podríamos usar las peticiones de Efesios 1? Déjeme sugerir algunas situaciones para ilustrar lo prácticas que son. Podemos orar Efesios 1 diariamente para despertar cada mañana con un entendimiento más profundo de las riquezas del Evangelio. También cuando mi fe se sienta estancada y necesita renovarse, cuando empiezo a pensar, ya aprendí toda la verdad de Efesios 1, 3 a 14 cuando era niño y ya no me interesa tanto. También cuando un ser querido se está alejando de Cristo, ora para que los ojos de su corazón sean iluminados para saber más sobre la esperanza, el amor y el poder del Evangelio en su vida. También cuando dejo a mis hijas pequeñas en la escuela dominical de nuestra iglesia. Puedes orar por la comunidad de tu iglesia para que muestre cada vez más la esperanza, el amor y el poder del Evangelio. Ora por los hermanos perseguidos alrededor del mundo, para que puedan experimentar el Evangelio en maneras profundas mientras sufren por causa de Cristo. Es interesante notar, hermanos, que Pablo escribió la carta a los Efesios estando preso. Existe una infinidad de formas en que podemos hacer esta oración. Te animo a sumarla a su repertorio de oraciones. Seguimos adelante a Efesios 3. Donde vemos una oración para aumentar la madurez espiritual. La primera oración en Efesios se relaciona más con nuestra postura sobre cómo entender los hechos inmutables de quiénes somos en Cristo y quién es Él para nosotros. Esta segunda oración se trata sobre nuestra salud espiritual como creyentes. Nuestra identidad en Cristo no cambia, pero el grado en el cual maduramos y crecemos en el Evangelio es el que sí cambia, y eso es algo que se debe perseguir en oración. Este pasaje responde a lo que se dijo antes en Efesios. Aquí Pablo está orando en respuesta a lo que Dios ha hecho en Jesús. Y recuerden, Pablo conocía muy bien el Antiguo Testamento y está hablando del despliegue del plan de Dios a través de toda la historia para reconciliar a los pecadores con Él y formar su iglesia. Algo que había sido un misterio, pero ahora está siendo revelado en Cristo. Y aquí vemos cómo Pablo ora a la luz de este hecho. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Si tienes problemas para entender exactamente lo que Pablo está diciendo aquí, no te sientas mal. Incluso el apóstol Pedro decía que Pablo era, algunas veces, difícil de entender.
Yo te exhorto a que busques entender las oraciones de Pablo lo mejor que puedas y extraigas de ellas cualquier tesoro que encuentres para enriquecer tus oraciones. Precisamente vamos a hacer eso con esta oración. Hay tantas cosas sucediendo en esta oración que se extiende al versículo 21 con una doxología gloriosa, pero John Stott resume mejor que yo este pasaje en 4 peticiones clave. Stott dice: la oración de Pablo es como una escalera en la que él asciende más y más alto en su aspiración por la iglesia. Su escalera de oración tiene 4 pasos, cuyas palabras clave son fortaleza, el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. En segundo lugar, el amor. También ruego que arraigados y cimentados en amor. En tercer lugar, conocimiento, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Y por último, llenura, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Fortaleza, amor, conocimiento y llenura. Y en estos siguientes momentos juntos nos vamos a enfocar en 2 peticiones: amor y llenura. 1. Amor. Ora para estar arraigados y cimentados en amor. Esto es diferente a lo que vimos en la última oración de Efesios 1, lo que describí como una petición de conocer el amor de Cristo. Esto es para que nuestras vidas reflejen el amor de Cristo y que nuestras vidas estén cimentadas en el fundamento seguro del amor. Amar a Dios y a los demás son, después de todo, los 2 mandamientos más importantes para nosotros. Para que nosotros nos mantengamos firmes en Cristo en un mundo que se le opone, necesitamos estar firmemente arraigados en el amor hacia Dios. Para poder mantenernos unidos como iglesia en estos tiempos de división, necesitamos estar cimentados en el amor los unos por los otros. Una de las implicaciones gloriosas de estar arraigados y cimentados en amor es que a su vez vamos a entender mejor la grandeza y la gloria del amor de Cristo. Este es un círculo virtuoso, lo opuesto a un círculo vicioso. Mientras más estemos arraigados en el amor hacia Dios y hacia otros, mejor conoceremos el amor de Cristo. Y mientras más conozcamos el amor de Cristo, más se desbordará ese amor de nuestros corazones de regreso a Dios y hacia los demás. Cuando oramos para estar arraigados y cimentados en amor, empezamos el ciclo que tiene un valor compuesto. Es una petición que, cuando es contestada, debe continuamente ayudarnos a recibir más y más respuestas a esta oración. Y cuando crecemos en amor hacia Dios y otros, se produce mucho bien espiritual. Señor, arráiganos y cimiéntanos en amor. Amén. 2. Llenura. Ora para que seas lleno hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Una pregunta natural que surge es: ¿qué significa estar lleno de toda la plenitud de Dios? No quiere decir que tu yo finito pueda contener al Dios infinito, sino que nuestras vidas puedan ser llenas más y más de Dios y todo lo que Él puede ofrecernos. Recuerda lo que dice Efesios 1:3, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Ser colmados con la llenura de Dios es apreciar a Dios y las bendiciones espirituales en una forma vivencial. Nosotros estamos pidiendo a Dios todo lo que podemos experimentar de Él, una gloriosa y valiente oración. Me gusta usar la siguiente ilustración para ayudarnos a ver lo que significa esta petición. Digamos, cuando eres un nuevo cristiano, tu experiencia con Dios es como la cantidad de agua que cabe en un vaso desechable. Ciertamente esa no es toda el agua que hay, pero tienes algo. Luego, conforme vas creciendo, el vasito pasa a ser una jarra de 3 litros. Después puedes comparar tu experiencia con Dios con una alberca olímpica.
Esta oración es para pedir la llenura de Dios que puede requerir toda el agua del océano Atlántico y eventualmente el agua de todo el mundo. Es pedir que experimentemos la plenitud de Dios y las bendiciones espirituales que Él nos otorga en cualquier forma que podamos. Ahora, algunos podríamos estar tentados al leer este versículo a excedernos para perseguir una visión vivencial de la fe cristiana que nos desconecta de la palabra de Dios y el vivir por fe y no por vista. Nosotros no deberíamos hacer eso, pero sí necesitamos darnos cuenta de que Dios quiere llenarnos con más y más de sí mismo. Él es quien nos dio esta oración. Y como dijo Stott, hay una progresión en las peticiones de esta oración. Es como una escalera y este es el peldaño más alto. Después de orar para que los efesios sean fortalecidos por el Espíritu para estar arraigados y cimentados en amor, Pablo ora para que ellos crezcan en el conocimiento de las múltiples dimensiones del amor de Cristo hacia nosotros y después de orar para que los efesios sean fortalecidos por el Espíritu para estar arraigados y cimentados en amor, Pablo ora para que ellos crezcan en el conocimiento de las múltiples dimensiones del amor de Cristo hacia nosotros. Y después ora para que este conocimiento resulte para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y es por eso que un erudito bíblico puede decir: estar llenos de Dios es la meta de la vida cristiana. Casi me quedo sin palabras para describir el valor de esta petición. Mientras me doy cuenta de lo que Pablo está pidiendo a Dios que les conceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, ¿Él puede concedernos estas peticiones? Mi corazón simplemente tiene más hambre de Dios. Quiero que Dios me vacíe de cualquier cosa que impida que experimente su llenura en mi vida, una llenura que pueda tocar cada pensamiento y cada detalle de mi vida. Señor, danos toda tu llenura que seamos capaces de tener e incrementa nuestro deseo por ti. ¿Cómo podemos usar esta oración de Efesios 3? Podemos orar estas peticiones diariamente. Podemos orar para tener más pasión por Dios. Podemos orar para estar arraigados y cimentados en amor mientras pensamos en el mundo dividido en el que vivimos. Después de todo, nosotros mostramos que somos seguidores de Cristo a través de nuestro amor. Podemos orar esta oración cuando estamos satisfechos con nuestra vida cristiana y el conocimiento de Dios. Esta oración nos recuerda cuánto necesitamos crecer y cuánto necesitamos de la ayuda de Dios. Podemos pedir más de la llenura de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, nuestros matrimonios y nuestras iglesias. Podemos y debemos orar por eso en muchísimas situaciones. Y la última oración que veremos es Efesios 6, 19 a 20, una oración por la proclamación del Evangelio. Este último pasaje cierra el famoso pasaje sobre la armadura de Dios que cierra el libro de Efesios. Pablo anima a los creyentes a continuar en oración en Efesios 6, 18, antes de pedir oración por su propia proclamación del Evangelio en Efesios 6, 19 y 20. Estos dos versículos nos dan dos maneras en que podemos orar por el avance del Evangelio, no solo por los pastores y misioneros, sino también por cada cristiano como predicador del Evangelio en su iglesia y en su comunidad. Pablo escribe: Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable sin temor como debo hablar. Lo primero que Pablo pide es claridad, para que me sea dada palabra. Pablo sabía que necesitaba gente intercediendo por él para compartir el Evangelio con claridad.
Esto nos debe animar a todos porque Pablo, el que escribió Romanos y Efesios, dos de las exposiciones más claras del Evangelio jamás escritas, se dio cuenta de que necesitaba la ayuda del Dios Todopoderoso para que su mensaje fuera proclamado clara y fielmente. El Evangelio es un mensaje que requiere una respuesta, pero si compartimos el Evangelio sin claridad, nadie nos va a creer porque nadie nos va a entender. Así que ora por claridad. La segunda petición de Pablo es por valentía al proclamar el Evangelio. Pablo menciona sin temor dos veces, una en el versículo 19 y otra en el versículo 20. Otra manera de decir sin temor es proclamar valerosamente, como se traduce en una versión. ¿Por qué necesitamos orar por valentía? Muchas veces es porque existe un miedo que vencer. ¿Alguna vez has tenido miedo de compartir el Evangelio a otros? Yo también sé lo que se siente, especialmente si percibo que voy a ser rechazado. El Evangelio puede ser, después de todo, ofensivo y puede traer oposición, como Pablo bien sabía. Y no se olviden de que él escribió el libro de Efesios desde la cárcel. Pero qué tan alentador es que Pablo, el que escribió 13 libros del Nuevo Testamento, el misionero más grande que el mundo haya visto, el que vio al Cristo resucitado en el camino a Damasco, les pida a otros orar para que pudiera ser valiente y sin temor al predicar el Evangelio. ¿Te sientes mejor porque en algún momento te ha dado miedo evangelizar? Espero que sí. Responde a tus temores como Pablo. En lugar de poner excusas para evitar compartir el Evangelio, pide la valentía que te falta. Necesitamos tanto claridad como valentía para testificar de Jesús. Si solo tuviéramos claridad, pero no valentía, ni siquiera podríamos abrir la boca. En cambio, si solo tuviéramos valentía, pero no claridad, nuestro fervor podría llegar a ser un parloteo desorganizado que solo confundiría a nuestros oyentes. Queremos que las personas escuchen claramente el Evangelio desde un corazón que desea fervientemente su salvación. Así que, hermanos y hermanas en Cristo, oren por valentía y claridad cuando predican el Evangelio a sus familias, amigos, compañeros de trabajo y vecinos. Dios está listo para contestar tus oraciones para que su reino avance si tan solo lo pedimos. Entonces, ¿cómo podemos usar esta oración? Podemos orar mientras vamos a la iglesia los domingos. Yo oro por el predicador para que pueda hablar el Evangelio con claridad y valentía. Oro por mi esposa cada semana cuando comparte el Evangelio en un grupo evangelístico para jovencitas que dirige. Puedes orar estas peticiones antes de tomar café con un amigo incrédulo o en otro momento en que quieras dar testimonio de Jesús. Hemos visto 3 pasajes poderosos de Efesios y hay muchas más oraciones útiles del apóstol Pablo que podemos sumar a nuestra vida de oración. Nos vemos la próxima vez cuando analicemos cómo vencer 5 obstáculos comunes en nuestra vida de oración.